Hermano, que se les bendiga a todos. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo, a la voz de Jesucristo, aquí trayendo la continuación en los libros de Efesios, las cuales tenemos a la voz de Jesucristo. Y vemos que ya estamos por el capítulo 5 y alabado sea Jesucristo. Ya estamos completando el libro entero de Efesios, alabado sea Dios. Y en los últimos capítulos se va a ponerse un poquito... no complicado las cosas, alabado sea Jesucristo, sino en explicaciones, alabado sea Dios. Y el apóstol Pablo va a entrar en diferentes comportamientos, alabado sea Jesucristo, en la cual él estaba hablándole a los cristianos de esta iglesia de Efesios, alabado sea Dios. Y siempre son enseñanzas que cualquier persona, hermano, que Dios trae a él, alabado sea Dios, y aprende de la palabra. Nos vamos renovando el espíritu de vuestra mente conforme a las Escrituras. Alabado sea Dios. Y a veces cierta manera de nosotros ser, obviamente no es del agrado del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y a veces en estos tópicos se utilizan como un medio de más que simplemente estar señalando. El propósito no está necesariamente señalando a la gente para destruirlos. Alabado sea Dios. A veces la corrección y las enseñanzas o la disciplina del Señor, alabado sea Dios, es para edificarnos a nosotros y para poder utilizarnos más para su gloria. Alabado sea Dios, que cualquier otra cosa. Entonces, a veces las enseñanzas o la disciplina, las correcciones del Señor, a veces por un momento nos desalientan. Alabado sea Jesucristo. Y por eso el apóstol decía que nosotros soportemos la disciplina como hijos, ahora en Cristo. Alabado sea Dios, porque ya que si alguien tuvo que hablar tanto acerca de la enseñanza del Señor y escudriñar quién era y cambiar las maneras que, en la situación que él estaba, y gracias al Señor que pudo iluminarlo a él para hacer esos tipos de, alabado sea Dios, de él mismo poder escudriñarse, fue el mismo Cristo, alabado sea Dios, ya que si alguien hubiese hablado de que si estaba perdido bajo un consejo de matar y destruir a los cristianos, era el mismo apóstol Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso. No solamente él está hablando la disciplina que él había cogido acerca del Señor, alabado sea Dios, sino que él entendía que las correcciones en comportamiento y en diferentes cosas él mismo también tuvo que pasar por eso. Alabado sea Jesucristo. Y a veces, cuando él mismo a través de sus propias manos escribió estas cartas, alabado sea Jesucristo, a veces nos olvidamos quién era Saulo de Tarso, quién era este apóstol que después Dios lo llamó como un abortivo. Alabado sea el Señor. Y vemos que tuvo que entonces él pasar por diferentes situaciones en su vida por causa del Evangelio y sufrir por lo que él vivía predicando, tuvo que sufrir por lo que él presentaba ante el pueblo. Y no solamente eso, sino que bajo este régimen que se encontraba él, romano, alabado sea Jesucristo, de muchos lugares donde Roma tenía posesión, alabado sea Dios, de los diferentes lugares donde él predicaba. Posiblemente sabía que los judíos, los fariseos y toda esta gente que estaban en contra de los mismos cristianos, siempre se avecinaba el peligro de las acusaciones de muchos de entre su pueblo. Igualmente lo hicieron con Jesucristo, alabado sea Dios, ya que nada horrendo era más grande que decir que una persona estaba en contra de un gobierno por el cual él estaba habitando. Alabado sea el Señor. Sabía que a veces vienen ciertas persecuciones por causa del Evangelio, y no necesariamente era por causa del Evangelio, sino por los que querían oprimir a través de diferentes, a veces, religiones, alabado sea Dios, a gente que eran del Señor, alabado sea Jesucristo. Y esto él mismo tuvo que pasar por todo esto, toda esta disciplina, aún de lo que le está hablando aquí, alabado sea Dios, él pudiera decir que él mismo lo era. Él sabía que él era un hombre que por su celosía perdió toda justicia del Señor, por sus celos en lo que él estaba protegiendo, alabado sea el Señor, el odio, la ira que él tenía hacia los demás. En la corrección de Cristo aprendió que era mal, alabado sea el Señor. Y a veces nosotros, pues, las correcciones que llegan a nuestra vida, a veces se sienten mal por el momento, pero es para edificarnos a nosotros.
Y aunque a veces vemos diferentes caracteres o actitudes en cuanto a gente que enseña la palabra del Señor, puede, bajo un lugar donde se está enseñando, algunos pues alabado sea el Señor, o algunos dirían que se usa cierto lugar para acusarlos a ellos ante miembros de una congregación. Ese no es el punto de las enseñanzas. Pronto después siempre las enseñanzas de Cristo llegan, alabado sea el Señor, tenemos que reconocerla, alabado sea Dios, pero la Biblia dice que si tu hermano hace algo mal, vete tú y repréndele, alabado sea el Señor. Reprender no significa usted levantar una calumnia, alabado sea el Señor, no significa difamarlo hasta lo sumo, hasta que se sienta, alabado sea el Señor, de una manera que no es bíblica, una corrección que no es bíblica, sino que por el conocimiento que usted tiene, buscar la manera de cómo estimular a la persona, alabado sea el Señor, en lo que es una nueva vida en Cristo. Y a veces de tanta gente, a veces que le llega a una persona con lo mismo, puede ser que la persona ya esté irritada con el asunto. Hay tiempo para todo, hermano, alabado sea el Señor, y debemos siempre saber que la corrección muchas veces no es buena, pero la corrección del Señor, hermano, siempre es para edificación, y a veces los hermanos significan el bien para una persona, pero tenemos que también ayudarlos y ser también los pacientes, igualmente como Jesucristo fue paciente con nosotros y también nos perdonó a nosotros en nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Y entonces el apóstol empieza aquí en el capítulo 5 de Efesios diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Alabado sea Dios. En otro lugar el apóstol decía que fueran imitadores de Él, porque su propósito era agradar al Señor, sino que Él dice que fueran imitadores de Cristo, alabado sea el Señor, como hijos amados, ya que a veces hay hombres, hermanos, que se imitan, o algunos imitan a otras personas, alabado sea el Señor, y a veces cuando se pierde la ilusión de que es un gran hombre de Dios, y que Él es un hombre también que sufre, y le da hambre y se cansa, y a veces por las vigilias y por otras cosas su cuerpo está irritado, se siente irritado, y vemos su debilidad como hombre, alabado sea el Señor, esa ilusión de que el tal gran hombre de Dios, como uno dice, alabado sea el Señor, la percepción es: wow, esta persona más que trata de obedecer a Dios y agradar al Señor y hacer algo para el Señor, y hacer conforme a lo que Dios lo ha llamado a hacer, alabado sea el Señor, y siempre tratamos de poner nuestra mirada en Cristo, alabado sea el Señor, y no en la mirada de los hombres. El que mira a los hombres, una vez Jesucristo mismo reprendió a Pedro y le dijo: Señor te reprenda, porque pone la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Alabado sea el Señor, ya que Pedro estaba muy ocupado en qué era lo que hacían por naturaleza los demás. Y hay mucha gente que a veces sigue en la corriente, alabado sea el Señor, y la corriente del Señor del Espíritu es para bendición, alabado sea Dios, para tu vida, alabado sea Jesucristo. Y dice que podamos entonces imitar de Dios como hijos amados. Y repite el apóstol: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, siempre el apóstol tocaba, hermano, que andáramos en amor a la voz del Señor, ya que es fácil muchas veces seguir o hacer como un régimen de muchas cosas, y a veces se pierde el amor por las cosas. Hay atletas que entrenan brutalmente, alabado a Dios, muchos que conocí personalmente, pero el amor hacia lo que ellos hacían, hace tiempo lo habían perdido, pero seguían como un régimen. A veces gente que Dios ha escogido, es fácil a veces hacer un régimen de algo y totalmente, hermano, hacerlo sin amor, alabado sea el Señor. Por eso Él hablaba tanto del amor. Es fácil no perderse, pero es fácil echar el amor para el lado, para hacer a veces cosas tan maquinarias, alabado sea el Señor, y nos olvidamos de la justicia del Señor. Está el que reparte comida, pero el que viene a buscar comida, lo insulta porque vino hasta a buscar comida, porque ya, alabado sea Jesucristo, está perdiendo la esencia de por qué Él está repartiendo la comida, sino es repartir comida porque la persona no tiene. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, nos volvemos, podemos volvernos, si no es por el Señor que nos mantiene a nosotros con ese amor. Alabado sea el Señor. Es fácil uno perder la esencia del amor, de las cosas del Señor muchas veces para establecer régimen, ya que el régimen es algo
fácil de hacer. Después que los haga, usted se siente bien. Alabado sea el Señor. Pero el amor, el sentir de que con todo, alabado sea Jesucristo, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, usted está haciendo algo para el Señor, alabado sea Jesucristo. Puede hacer que muchos hayan perdido, alabado sea el Señor. Puede ser que un ministro, más que por tener 4 servicios a la semana o 5, más que haga un régimen de 5 servicios y totalmente haya pasado meses, alabado sea el Señor, donde honestamente ya él no sabe ni cómo orarle de una manera que en amor por los hermanos, para establecer más que servicios. Y a veces, hermano, es algo que tenemos que escudriñar, ya que aún en la iglesia de más adelante Revelación, en la iglesia de Efesios, había tiempos después de que la iglesia había perdido su primer amor, alabado sea el Señor. Y a veces hay cosas, hermanos, que se siguen repitiendo en diferentes lugares, se sigue un régimen, alabado sea el Señor, y muchas veces el régimen no tiene nada que ver con el amor a Dios, sino otra vez un régimen para establecer justicia de nosotros, alabado sea el Señor. Hay algunos que he conocido en diferentes religiones, alabado sea la religión que sea, que se sacrifican su cuerpo, se sangran hasta sus propios cuerpos si tienen que hacerlo. Alabado sea el Señor, como los días de Elías, donde los profetas de Baal, ellos mismos se cortaban el cuerpo, se sacrificaban ellos y se hacían sus lástimas, sus marcas por todo su cuerpo, pero no eran con nada con tener que ver con, alabado sea el Señor, el amor al prójimo, o según el amor a la justicia del Señor. Simplemente era siguiendo un régimen que había aprendido acerca de un Dios, alabado sea Jesucristo. Y vemos que entonces el apóstol Pablo, cuando le sigue hablando a ellos de amor, es porque es fácil perderse el amor, el sentir en cuanto a las cosas, alabado sea Jesucristo. Y siempre debemos de andar en amor, y no solamente eso, sino que él dice que también como Cristo nos amó a nosotros, hagamos las cosas en ese amor del Señor. Alabado sea Jesucristo. Hay gente que cantan y han perdido que el cántico es el amor a Dios. Están cantando para agradar al Señor. Alabado sea Dios, y a veces en diferentes cosas se pierde que el cántico, alabado sea el Señor, sea tanto como el que toque un instrumento en la iglesia. Se está haciéndose un servicio al Señor, alabado sea Dios, y a veces el mensajero, la cual se acostumbra a tener mucha gente en diferentes lugares, escuchando su mensaje, puede hacer que pierda la esencia, alabado sea Jesucristo, de por qué está predicando por esa vida y por esas almas. Tenemos que siempre, hermano, mantenernos en el amor del Señor y nunca apartando de ese amor, ya que la grandeza del Señor, alabado sea Dios, sus bendiciones, alabado sea Jesucristo, están cuando nos mantenemos en amor y en su santidad. A las dos cosas van en conjunto, amor, santidad, alabado sea el Señor, y todas las otras cosas que Dios ha llamado para que nosotros vivamos en bendición, alabado sea el Señor. Y el del mundo a lo mejor no comprenderá eso, alabado sea Jesucristo, pero los que estamos en Cristo y los que han de ser llamados en Cristo, alabado sea el Señor, sabemos lo que es hacer las cosas en el amor del Señor, y también sabemos lo fácil que es a veces entretenerse y olvidarnos muchas veces por qué razón estamos haciendo todas las cosas. Y dice no solamente eso, sino que ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que cuando usted hace las cosas con amor, es un olor fragante ante Dios, lo que usted está haciendo, su sacrificio. Alabado sea el Señor. Por eso cuando él hablaba en el libro de Corintios, que si él hacía cualquier cosa, aún quemaba, sacrificaba su cuerpo, lo quemaba por otro, alabado sea el Señor, diera todo a los pobres, hiciera todas las cosas en este mundo, o hiciera buenas obras, y no tenía amor, él decía que él mismo nada era. Alabado sea el Señor. O sea que con el amor, hermano, y lo que usted haga para el Señor es un olor fragante ante Dios. Alabado sea Dios. Por eso ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, alabado sea Dios, igualmente como en el tabernáculo que se quemaba el incienso, alabado sea Dios, que alabado sea el Señor, era olor fragante ante Dios el sacrificio. Alabado sea Jesucristo. Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario fue el olor fragante a Dios. Alabado sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo muriendo por nosotros lo hizo en amor. Era el perfecto sacrificio que Dios buscaba. Muchos son capaces de morir bajo ira o defendiendo una causa violentamente.
alabado sea el Señor, pero en nada lo están haciendo ellos por amor, alabado sea Dios, y por eso es que toca que, alabado sea Dios, que no seamos como metales que simplemente retiñen, que metales como suenan, alabado sea el Señor, sino que hagamos las cosas en el amor del Señor. Alabado sea Dios. Si nosotros llegamos a 5, a 6, 7 años perseverando, 8, sea unos cuantos días, alabado sea el Señor, es que nosotros estamos perseverando bajo amor. Y cuando se pierde ese amor, hermano, muchas cosas agrias, la cual menciono en el capítulo anterior, alabado sea el Señor, toda amargura, malicia, maledicencia, todas estas cosas se va llenando, alabado sea el Señor, posiblemente una persona. Y tenemos hermanos que a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que nos da la fortaleza de permanecer en amor, alabado sea Dios, es que nosotros podemos seguir agradando a Dios. Por eso muchas veces la Biblia dice permaneced en amor, permaneced, alabado sea Jesucristo, en amor. Él es la vid verdadera, alabado sea Jesucristo, y sin Él nada podemos hacer, alabado sea Dios. Y dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no se nombre entre vosotros como conviene a santo, alabado sea Jesucristo. A veces, hermano, la avaricia, especialmente aquí, la avaricia, el ganar dinero, alabado sea Jesucristo, la cual, si usted nombra aquí, alabado sea el Señor, versículo 5 también. Vamos a aplicarle así un momentito porque dice lo mismo. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, si entre santos vamos para el cielo, alabado sea Jesucristo, viviendo en santidad, vamos para el cielo, alabado sea Jesucristo. Entonces, Él está aquí diciendo que la gente que vive en avaro, una persona que vive su vida y su interés simplemente para el amor al dinero, alabado sea Jesucristo. Y no solamente eso, sino que inmundicia, todas aquellas cosas que nos agrada al Señor, tanto la fornicación no simplemente significa sexo fuera de matrimonio, sino que también fornicación Dios lo usaba tanto para denotar a los idólatras. Y por eso en el versículo 5 Él trae eso, alabado sea Jesucristo, que los idólatras no heredan el reino de los cielos, alabado sea el Señor. Todos estos son tipos de idolatría, es todo lo que quita, hermano, tu servicio al Señor, el sentir de tu adoración a Dios, usted puede convertirlo en idolatría. Puede ser tanto como una estatua, alabado sea el Señor, puede ser tanto como algo de madera, algo hecho de piedra, puede ser tanto como un animalito, alabado sea Dios, puede ser tanto como un hombre que sea un ídolo para usted, alabado sea Jesucristo. Usted está excluido de la herencia del reino de los cielos. Por eso es que Él empieza diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Alabado sea Dios, y a veces la idolatría mayor que se ha tenido, más el amor al dinero, alabado sea el Señor, han destruido muchos ministerios, alabado sea el Señor, ya que simplemente vivir por fe, alabado sea Jesucristo, y dejar que Dios sea supla de todas las cosas, alabado sea el Señor. Si usted puede hacer algo, pues hágalo, alabado sea el Señor. Pero alabado sea Dios, el amor hacia tener más y más ganancia financiera y dinero en todo, se convierte en un tipo de idolatría. Lo que te satisface es el ídolo, alabado sea el Señor, el dinero, alabado sea Dios, el placer. Y ese tipo de idolatría suplanta el amor que usted debe de tener por Dios, ya que en Cristo lo llena todo. Y cuando usted se va llenándose de estas diferentes idolatrías, Dios va cogiendo segundo, tercero lugar. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 3, el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino también antes bien acciones de gracias. Alabado sea el Señor. O sea, lo que son la mentira, palabras deshonestas, a veces son palabras más bien fingidas. Hay gente que a veces dicen verdades hasta cierto punto, pero son deshonestos en todo su hablar. Alabado sea Jesucristo, no dicen el cuento entero, están siendo deshonestos en muchas cosas.
Alabado sea el Señor. Ni necedad es el necio. Era una palabra que se usaba mucho, especialmente en estos lenguajes. Nosotros que hablamos español, ser un necio es como algo insultante. Tú eres un necio. Alabado sea el Señor. Pero la necedad, tenemos que ser hermanos cuerdos en el Señor y tenemos que, alabado sea el Señor, las cosas que son ignorantes, alabado sea el Señor, debemos de arreglar lo que podemos para no ser simples necios en muchas cosas. Por eso la Biblia dice que el sabio aumentará el saber, alabado sea Dios, amará la sabiduría, alabado sea el Señor, pero el que quiere, dice la Biblia, el que quiere aprender más, se haga como necio para que pueda seguir aprendiendo. No podemos ser, alabado sea Jesucristo, necios. En Cristo Jesús no vamos a llegar a muchos lugares. La persona se convierte contencioso, no puede responder a muchas cosas bien. Alabado sea Dios. Sus actitudes, alabado sea el Señor, son de necio. Alabado sea Jesucristo. Y dice, si nos antes bien hacer todo con acción de gracias. Darle gracias al Señor y ser gratuitos. Alabado sea Dios, ser todo por gracias a Dios, dando alabanza, dándole la gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. A veces tenemos más que una vez al año que le damos gracias a Dios. Alabado sea Dios, y muchos para hacer cosas que ni tienen ni que ver con su gratitud hacia Dios. Alabado sea Jesucristo, ya que con nuestra vida nosotros enseñamos esa gratitud al Señor. Alabado sea el Señor, de que estamos agradecidos de Él, estamos agradecidos, alabado sea Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Le adoramos cuando, alabado sea el Señor, podemos, algunos gritan alabanzas al Señor, adoran al Señor, alabado sea el Señor. Y vemos que hacemos todo con acción de gracias, gratuitos, en todo sentir. El que no está conforme con lo que Dios le ha dado, puede hacer que caiga en muchas necedades, ya que sigue buscando más y más en cosas que a veces no tiene que buscar más y más del asunto. Alabado sea el Señor. Y dice esto, el versículo 5, como hablamos, que todo lo que cae en esto no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces vamos al versículo 6 y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 7 dice, no seáis partícipes con ello. Alabado sea el Señor. Y vemos que Él sabía, hermano, que por lo que viene con palabras vanas sobre los hijos de desobediencia, la cual vemos anteriormente en el libro de Efesios también, que le llamaban, que siguen la corriente del príncipe de este siglo, viene con palabras deshonestas, no viene con la verdad del Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Y no solamente estos desobedientes, dice que la ira de Dios está sobre ellos. O sea, el enojo del Señor, ¿por qué? Porque están cogiendo a las ovejas del Señor y le están tratando de destruirla. Alabado sea Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo dice que hay de que es tropiezo uno de estos pequeñitos, mejor hubiera que se atara su cuello a una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Alabado sea Jesucristo. Muchos creen que es algo extremista. El punto es que Dios es algo que Él siempre va a defendernos por nosotros y a luchar por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted tiene que tener cuidado, hermano, quién se llama hijo de Dios o le gusta llamarse hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Puede ser que sea un buen hijo de desobediencia y usted caiga bajo el mismo enojo, bajo esa ira que el Señor tenga sobre él. Dios, hermano, su palabra, su gloria no la comparte con nadie. Alabado sea el Señor. Dice que la Biblia dice que el Espíritu de Jehová no contenderá sobre el hombre. Dios trajo un gran juicio entero en los días de Noé. Alabado sea el Señor, que tiene la palabra última entre todas las cosas. Él siempre va a ser Dios. Alabado sea Jesucristo. Y dice que estos hombres que vienen con palabras vanas, y algo vano, hermano, es algo que no trae edificación, no trae ningún tipo de fruto. Alabado sea el Señor. A veces gastamos tiempo en cosas vanas, no nos edifican. Alabado sea el Señor, no hace nada para nosotros. A veces de congregaciones hay tantas cosas vanas que se hacen, nadie está sacando fruto de ello.
Dios no se está glorificando en nadie, pero se siguen haciendo, es como un gasto de tiempo. Alabado sea el Señor. Y vemos que los que vienen con engaños siempre vienen con palabras vanas, palabras que no llegan a nada. Alabado sea el Señor, ni a ningún fruto, y menos al crecimiento suyo espiritual. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 7, pues no gasta el tiempo con ello. Algo tan simple y tan fácil que Dios habla. No sea partícipe con ello, no te metas con ello. Alabado sea el Señor. Y pues la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Alabado sea el Señor. Y bajo ese versículo facilito que lo dice ahí, alabado sea Jesucristo, no seáis pues partícipes con ellos. Es que muchas veces, hermanos, entre hermanos, a veces tenemos que reconocer cuándo debemos de estar en un lugar y a veces cuándo no. Alabado sea el Señor, no es que estamos trayéndole tela de juicio a nadie, pero tampoco, hermanos, jugamos con las cosas del enemigo. Alabado sea el Señor, y no tampoco nos tentamos a nosotros, tratamos de guardarnos en muchas maneras. Alabado sea Jesucristo, ya que muchas cosas dice la Biblia, que obedezcamos al Señor, y para obedecer al Señor tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos de ciertas cosas. Alabado sea el Señor. Y hay a veces personas que no se guardan de nada o no tratan, como uno dice, alabado sea el Señor. Ya eso dice la Biblia, que están sus apetitos abiertos a todo sentido, al pecado. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, siempre tenemos que guardarnos. Alabado sea Dios en esta vida, no solamente en esta vida, sino los padres que tienen hijos, los guardan, los protegen, los cuidan. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque los aman. Alabado sea el Señor. Nosotros cuando amamos a Dios, nos guardamos de ciertas cosas y caer en ciertas cosas. Alabado sea el Señor. Y por tanto, que no tengamos que tirar ningún juicio de parte de Dios, porque Dios se va a encargar de eso. Nos cuidamos y tenemos también la autoridad de no estar presente en lo que no es de agrado. Así que hasta la próxima vez. Esta es la programación Joven Su Triunfo, y que el Señor le continúe bendiciendo.